Bueno, muy bien. Tiene usted la palabra. Al profesor Diego Palomo de la Universidad de Talca por su apoyo y por darme las facilidades para estar acá el día de hoy. Bueno, me presento, soy Vicente López, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Talca y el día de hoy vengo a exponer una serie de apreciaciones sobre el texto emanado de la Comisión Experta en lo que respecta al sistema electoral y cómo influye en la formación y en la composición de los partidos políticos. Ya, voy a partir diciendo que yo creo que no cabe ninguna duda de que en Chile hay muchos partidos políticos. Si contamos solo los partidos políticos que hay con representación en el Congreso, tenemos un total de 21 partidos políticos en la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado. Cuando nos comparamos internacionalmente, esta cifra es extremadamente alta, sobre todo con los países que nos solemos comparar de la OCDE. El promedio de la OCDE es de 8 partidos políticos con representación en el Congreso, y el promedio de países con sistema similar al nuestro, es decir, presidencialistas, son de 6 partidos políticos. Entonces, Chile en este aspecto pasa a ser una anomalía constitucional, una anomalía en el ámbito internacional. Esto es lo que se conoce como un sistema ampliamente fragmentado, donde existe una multitud de partidos políticos que ninguno es capaz de lograr ser mayoría por sí solo. Y esto no solo trae consecuencias cuando nos comparamos internacionalmente, sino que trae también consecuencias en la democracia nacional, existe menos disposición a acuerdo, el país en todo es menos gobernable. Este es un diagnóstico que acoge la Comisión Experta y la solución de la Comisión Experta está dada en el artículo 58 del anteproyecto constitucional, específicamente en el inciso cuarto, donde, para resumir, se establece una brecha del 5% de los votos o 8 parlamentarios electos para que los partidos participen en la repartición de escaños. Si nosotros hacemos una simulación con las reglas del artículo 58 en la última elección del año 2021, vemos que el número de partidos políticos disminuye de los 21 anteriormente mencionados a 11, que es casi la mitad. Y con eso llegamos a la primera conclusión que quiero dar en esta audiencia, que es que es necesario mantener gran parte del articulado del artículo 58 porque logra el objetivo que se plantea de disminuir la cantidad de partidos políticos en el sistema. Ahora, digo gran parte del articulado porque hay un punto que mantiene el artículo 58, que es precisamente los pactos electorales, y en la última parte del inciso cuarto del artículo 58 se le nombra explícitamente. Ahora me gustaría argumentar en contra de los pactos electorales principalmente, y por qué considero que es necesario expresar una norma en el proyecto constitucional que prohíba su formación, y lo voy a hacer guiándome por 5 puntos. El primero de estos puntos que planteo es que los pactos electorales son una distorsión del voto democrático. Los partidos políticos que componen los pactos electorales tienen una serie de documentos que vislumbran su pensamiento político. Tienen un conjunto de principios, tienen una historia, y algunos, cuando se acercan a la elección, incluso sacan programas electorales que dicen: nosotros en los siguientes años vamos a hacer esto. Todo eso permite a los votantes orientarse respecto a cuál partido político votar. Pero esto del programa y todo esto lo hacen los partidos políticos, no los pactos electorales. No existen programas de los pactos electorales. Entonces, ¿por qué digo que representa una distorsión del voto democrático? Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Imaginémonos que una persona va a asistir a votar y, para informarse, ve qué opina cada partido político respecto a uno y decide votar por el partido X. Esa persona vota por el partido X porque considera que es el que más se acerca a su pensamiento político. Pero por el funcionamiento del sistema electoral proporcional, un voto a cualquier integrante de una lista corresponde como un voto a la lista como un todo, porque lo pone más cerca de obtener un escaño. Entonces, se puede suceder el caso de que un voto a una persona específica haga que salga electo otra persona específica, y al ser otra persona de otro partido, tiene otro ideario, otras ideas y otro todo. Y sucede también que suelen haber pactos electorales que son demasiado amplios, entonces hay contraposición de ideas. Un partido opina uno, otro, y al haberse este intercambio, claro, puede suceder que lo que vota una persona
y lo que consecuentemente la persona que sale electa con ese voto tienen ideas distintas. Entonces, por eso digo que es una distorsión al voto democrático. Y claro, acá uno puede hacer la crítica de que, bueno, corresponde a los partidos políticos juntarse en verdad con quienes son más cercanos ideológicamente, pero es que el sistema no premia la cercanía ideológica. El sistema premia a acumular la mayor cantidad de votos y sacar la mayor cantidad de escaños, consecuentemente. Como segundo punto, me gustaría decir que los pactos electorales representan menos libertad de elección para las personas. Y esto es una situación que es peor en regiones. Y lo voy a ilustrar, porque cuando se forman pactos electorales puede suceder uno de los siguientes casos. El primero es que muchas veces los pactos electorales pueden ser muy numerosos y la cantidad de partidos políticos que contiene un pacto electoral es mayor que la cantidad de candidatos que se puede llevar en una papeleta. Por ejemplo, en la elección recién pasada, que es precisamente la elección de este Consejo, el Pacto de Unidad para Chile tenía 8 partidos políticos distintos. La circunscripción que más escaños reparte, por ejemplo, la región metropolitana, la región del Maule, soporta que se lleven hasta 6 candidatos en una lista. Entonces, consecuentemente, por ese límite, ese pacto se iba a abstener de llevar por lo menos 2 partidos políticos en cualquier región. Por ejemplo, si una persona quería votar, por ejemplo, por el Partido Liberal en la región del Maule, no puede hacerlo, porque no hay un candidato del Partido Liberal en la región del Maule, porque el pacto en el que iba el Partido Liberal tenía 8 partidos políticos y no podía llevar 8 candidatos. E incluso se produce el segundo caso, que yo lo encuentro aún peor, de que habiendo los cupos suficientes para llevar un representante de cada partido político, no se hace por un tema de estrategia electoral. Entonces, eso es lo que me refiero, que es menos libertad de elección hacia las personas y una situación peor en regiones, sobre todo en las regiones más pequeñas y que consecuentemente eligen menos diputados y senadores. El tercer punto es que los pactos electorales representan una falsa sensación de pacto de gobierno ideológico. Como expuse en el primer punto, suele suceder que los pactos son meramente funcionales, mas no ideológicos. Los partidos no se juntan con quienes comparten más su ideología, sino que se juntan con quienes tienen mejores resultados electorales. Entonces se puede producir la falsa sensación en los votantes de que, como hacen campaña juntos y como acuden juntos a las elecciones, después de la elección van a permanecer juntos. Pero lo cierto es que no sucede esto. Al no ser pacto ideológico, se suele producir que, pasada la elección, el pacto se disuelve o se desbanda, y eso es tan así que algunos integrantes del pacto, que antes de la elección estaban unidos, posterior a la elección, algunos pasan a ser gobierno y otros pasan a ser oposición. Y esto es algo que pasó recientemente, cuando en las elecciones de 2021 concurrió el nuevo pacto social, que era la lista de la exconcertación. Posterior al triunfo del presidente Gabriel Boric, ese pacto se desbanda y algunos de esos partidos que conformaban el pacto pasan a ser gobierno y otros pasan a tomar una posición bastante crítica hacia el gobierno. El cuarto punto es que los pactos electorales representan una rareza en el ámbito internacional. Los pactos electorales son una absoluta rareza en el ámbito internacional, no son la norma. Sobre todo cuando vemos a los países con democracia altamente desarrollada, Estados Unidos, Alemania, España, Corea del Sur, Costa Rica, Grecia, Austria, Canadá, Nueva Zelanda. Ninguno de estos países que comenté anteriormente contemplan pactos electorales en su sistema. Estos países eventualmente se han dado cuenta que los pactos electorales no son útiles o ni siquiera lo han considerado para su sistema. Y lo último que voy a terminar diciendo es que en Chile ya han habido elecciones sin pactos electorales. En 1960 se promulga la ley 14.089 que suprime los pactos electorales para las elecciones de diputados. Consecuentemente, después, en la elección de 1961 se desarrolla de esta manera. Y posteriormente, en 1962, se promulga la ley 14.851 que suprime los pactos para las elecciones de diputados y senadores. De esta forma se desarrollan las elecciones de 1965 y 1969 que no contemplaron pacto alguno entre en dichas elecciones. Posteriormente, el Tribunal Calificador de Elecciones en 1972 establece que los pactos políticos efectivamente pueden concurrir a elecciones formando federaciones que en términos prácticos son lo mismo que un pacto. Y eso.
Bueno, voy a sintetizar todo lo que dije en una propuesta al cambio del artículo 58. Lo que yo me gustaría proponer es eliminar la última parte del inciso cuarto, que hace mención explícita a los pactos electorales, y añadir un inciso que acá está representado como el inciso séptimo, que básicamente diga que cada partido político constituirá una lista y aquellos no podrán celebrar pactos electorales. Eso, presidente. Muchas gracias, don Vicente, por su exposición y por el muy buen uso del tiempo.